de que los niños en esta etapa eh, también se vuelven muy, o sea, están en esa etapa de egocentrismo porque están criados en una casa, no donde siempre hacen lo que ellos dicen, ¿sí? Pero sí eh, están acostumbrados a ser el centro de atención y llegar a un lugar donde ya no son el centro de atención, donde pueden compartir con otros compañeros, donde tienen que compartir con otros compañeros, estos choques lo que hacen es generar muchas preguntas y muchas reacciones, ¿sí? Generan reacciones que ellos de pronto en la casa no generaban. Entonces, por ejemplo, llegan a morder a un niño y cuando le decimos a la mamá, ¿qué dice? Ay, pero él tan raro, que él no era así, que él no hacía eso. Entonces, son comportamientos que hacen que el niño tome ciertas actitudes, son situaciones que hacen que el niño tome ciertas actitudes y ciertos comportamientos que él nunca había explorado. ¿Pero por qué? Porque está aprendiendo, porque el cerebro siente la necesidad de pasar por ese proceso y tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces, según lo que nos dice Piaget, en la primera etapa, que es la etapa sensorio-motriz, es donde él aprende que tiene la necesidad de comer, que siente frío, que siente calor, ¿sí? Cuando está haciendo mucho, mucho calor y tenemos un bebé que llora mucho, sí, es porque ya está explorando esa etapa, está conociendo esa temperatura. Si conoce que ya tiene calor, entonces ya entendemos que se fastidia y empieza a llorar, o cuando tiene hambre también empieza a llorar, entonces la forma de comunicarse es por el llanto. Sí, entonces no puede de otra manera, no hay de otra. Hasta ahora el cerebro está empezando a comunicar esas emociones. Luego pasa a la etapa preoperacional, que es donde empieza ya a hacerse preguntas, a entender, a usar los sentidos, pero ya de forma más lógica, a entender qué es lo que está pasando, cómo está pasando, qué comportamientos usa, por qué se debe comportar de esa manera. Sí, porque el aprendizaje de este niño es más lento que el otro, entonces empezamos nosotros a cuestionarnos todas esas cosas. Sí, entonces para que quede claro, engranemos todo lo que yo les he dado, sí, toda la información que les he brindado hoy. ¿Qué tenemos? Que tenemos un psicólogo, ¿cierto? Que se llamó Jean Piaget, que fue el que descubrió cómo aprendía el cerebro, ¿cierto? Y que gracias a esos descubrimientos de este señor, María Montessori pudo generar, María Montessori pudo generar eh, una pedagogía llamada pedagogía del amor, que enseña, que nos enseña cómo el niño adquiere mejor aprendizaje y cómo se vuelve significativo. Luego nos anclan con otra teoría que aporta a lo que dice María Montessori, que es la teoría de la comunicación, donde debemos nombrar cada objeto y darle nombre y función a cada objeto, así que el niño entienda qué es y para qué sirve. Yo les daba el ejemplo de los colores y los lápices de colores, ¿sí? O sea, hay personas que todavía dicen lápices de colores y generan una confusión en el niño, porque para él un lápiz sirve para escribir y los colores sirven para colorear. Pare de contar. Y como hasta ahora ellos están adquiriendo ese aprendizaje, eso es muy delicado que nosotros usemos un vocabulario adecuado en el preescolar. O sea, es para tener mucho, 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 mucho en cuenta eso. ¿Por qué? Porque se han presentado casos donde llegan adultos y siguen llamando a las cosas mal y vienen los problemas, por ejemplo, de dislexia, dislalia, discalculia, ¿sí? Que son los problemas donde confunden la B con la D, donde confunden los números, donde el 6 lo hacen como el 9, donde la P la hacen como la Q, porque no tenemos claros esos conceptos. Sí, todo el tema de hoy está engranado en eso,
en nosotros tener en cuenta cómo es que vamos a enseñar y el por qué, ¿sí? En la etapa preoperacional, vuelvo y les digo, es donde el niño adquiere los primeros aprendizajes. Y no sé si han escuchado la palabra desaprender, pero es muy difícil que el cerebro, después de que aprenda algo, se le olvida. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, no sé, salimos a una fiesta y conocimos a un muchacho, el muchacho se nos presentó como Carlos, ¿cierto? Y Carlos, y sí, Carlos, y lo vemos en la calle y es Carlos. Pero resulta que cuando entramos a un trabajo y nos encontramos con esa persona ahí, hola Dayana, Por fin. por fin. Les estaba hablando de que de que conocimos a esa persona como Carlos, ¿cierto? Ya nuestro cerebro lo asimiló en cuerpo y mente que se llama Carlos, pero en el trabajo de pronto se llama José, lo llaman José. Entonces ya para nosotros va a ser muy difícil recordarlo o reconocerlo como José. Sí, a nosotros nos van a decir, mire, llévele esto a José, ¿quién es José? Pero si usted lo conoce mucho más tiempo atrás que yo, sí, pero yo lo conozco como Carlos, no como José, entonces es muy difícil desaprender, eso es un proceso que el cerebro se demora mucho, lo que hay que tener en cuenta en el preescolar, que cuando enseñamos algo mal, al niño le queda muy difícil volver a asimilar ese mismo conocimiento porque ya tiene uno previo, sí, entonces empieza un choque. Y entonces, si no asimila eso y esa información que asimila por primera vez, no, está engranada con un conocimiento que va a adquirir después, pues empieza el choque de las emociones, empieza el choque cultural y se bloquea. Sí, surge un bloqueo mental que no permite que el niño adquiera un aprendizaje y que el aprendizaje se vuelva significativo. La etapa de las relaciones concretas, que va desde los 7 hasta los 11 años. Entonces, aquí quiero que me miren y que me presten atención porque este proceso de asimilación es bastante complejo y necesito que lo entiendan para que cuando vayamos a ver el aprendizaje significativo entiendan qué y el porqué de ese tipo de aprendizaje. Cuando estamos en el preescolar, yo les hablaba de que el aprendizaje preoperacional lo íbamos adquiriendo por medio del descubrimiento, ¿cierto? Que los niños cuando están jugando con las figuras geométricas las van ubicando de forma ascendente, pequeño, mediano, grande. Eso es un proceso que se asimila en el pre. Luego pasamos a primaria o a primero, que es donde empezamos a conocer los números. Los números también los aprendemos en forma ascendente. Sí, por eso es que es tan importante que entiendan por qué todo va engranado. Porque si nos saltamos un proceso, el niño se le va a complicar entender el siguiente. Y es importante que ustedes entiendan eso, que los procesos en el preescolar y en la educación no se pueden saltar porque después, se generan los vacíos. ¿Sí? Vuelvo con el ejemplo. Las figuras geométricas de la más pequeña más grande, los números del más pequeño más grande, luego ya empezamos a generar sumas con estos números que de dos números vamos a generar uno mucho más grande de los que ya conocemos. Entonces el cerebro tiene que asimilarlo, sí tiene que asimilar cada cosa y cada paso. Por eso Piaget nos habla y nos hace tanto énfasis en estas teorías. Y todas las teorías pedagógicas están basadas en este señor, ¿sí? Porque él nos dio lo principal, que era entender el objeto, que es el niño. Nosotros, ¿qué estamos haciendo?
asimilando, cómo es que aprende y buscamos las estrategias por medio de los pedagogos que estamos conociendo para que el niño aprenda de una mejor manera. ¿Listos? Entonces voy a empezar a dictar. En esta etapa, el pensamiento del niño es literal y concreto. Coma. Puede comprender que 8 más 11 es igual a 19. Hagan ustedes ahí la suma. O el 8 más el 11 igual 19. Coma. Pero la formulación abstracta, coma, como la de una ecuación algebraica, sobrepasa su captación. Coma, sobrepasa su captación. ¿Listos? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ya un segundo. Resulta que yo a ustedes les venía explicando un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Donde, ¿quién me acuerda del proceso de aprendizaje que les vengo explicando desde el inicio de la clase? El de las figuras geométricas. Entonces, ya aquí es donde empiezan los niños a asimilar las cosas de una forma más compleja, pero usando su corporalidad. Por ejemplo, hablamos en la primera etapa, en la preoperacional, ¿cierto? De pequeño, mediano, grande. Luego hablamos de los números, ¿cierto? Que vienen del más pequeño al más grande. Luego generamos las sumas sencillas. Ya en esta etapa el niño ya entiende y comprende que por medio de objetos puede generar nuevos pensamientos. ¿Esto qué quiere decir, profesora? Me está enredando. Cuando empezamos a hacer sumas, por ejemplo, de 7 más 5, ¿cierto? El niño, no tenemos 7 dedos, primero que todo, ¿cierto? Para enseñarles esa suma de 7 más 5. El 7 como tal para ellos no existe. Si ellos no lo ven, no existe. Entonces, esta etapa lo que nos enseña o que lo que nos quiere explicar es que podemos hacer que eso que no vemos lo logremos vivenciar en un aprendizaje nuevo. Me explico. 7 más 5. Tengo 5 dedos en la mano, esos sí los puedo usar, pero los otros 7, ¿dónde los voy a sacar? Entonces, ¿yo qué hago? Le digo al niño, bueno, en tu cabecita cuenta hasta 7. Y empieza el niño, 7, listo. Y tengo 5 en la mano. ¿Sí? Entonces empezamos 7 en la cabeza y 5 en la mano y empieza el niño a contar. ¿Sí? Ya ahí está vivenciando un aprendizaje, está vivenciando un número que no lo está viendo. Pero estamos usando su desarrollo cognitivo para que entienda que así no lo vea el número 7, se puede continuar o contando o restando y va desarrollando su pensamiento matemático y su pensamiento lógico. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Siento que estoy hablando sola. No las escucho ni veo la manito así. Bien.
Solo están Cami, Lady, Karen, Dayana. Dayana, ¿me estás entendiendo o no? No te escucho. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí ya entendimos que el niño puede vivenciar lo que no ve. En la etapa anterior lo tenía que ver para poderlo asimilar. Aquí ya no necesita de verlo, necesita entender que existe. ¿Listo? Y pasamos a la cuarta etapa, que es la etapa de las operaciones formales. Así se llama, etapa de las operaciones formales. ¿Listos? Etapa de las operaciones formales. Va desde los 11 a los 15 años. Profe, de los 11 a los 15 años. El cerebro tenemos que entender que el ser humano nunca deja de aprender, ¿no? Lo que pasa es que como nos estamos desempeñando en un campo educativo, tenemos que entender que más o menos ese es el tipo de población que nosotros estamos manejando. Sí, por eso es que él nos habla de etapas por edades, para que nosotros entendamos más o menos que en el curso en el que nos toque desempeñarnos, podamos entender cómo es que aprende y qué ejercicios y qué forma de trabajar. Y entonces empiezo a dictar. En esta etapa, el cerebro es capaz de realizar altas abstracciones y efectuar procesos lógicos, es la etapa correspondiente a las facultades superiores y debajo escribimos ejemplos del comportamiento. Los adolescentes son capaces de pensar en forma abstracta. Los adolescentes son capaces de pensar en forma abstracta a partir de proposiciones verbales, explorando todas las posibilidades lógicas. No se encuentran atados por el aquí y el ahora. Volviendo al ejemplo de matemáticas, de los números, las sumas, resulta que ya cuando los niños están en tercerito, cuarto, quinto, ¿cierto? Ellos empiezan a ver multiplicaciones y divisiones, ¿cierto? Ya no necesitan de ningún objeto para poder elaborar este tipo de operaciones matemáticas, ¿sí? Cuando volviendo a la etapa anterior que necesitaban imaginarse el 7 en la cabecita para poderlo contar, ahí ya estaban preparando el cerebro, o ya el cerebro se está preparando para las multiplicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando estamos en segundo y hasta ahora estamos aprendiendo las tablas de multiplicar, empezamos 2 más 2 más 2, ¿cierto? Aquí ya el niño está aprendiendo, necesita o tiene la necesidad de contar cuántos números 2 hay para colocar 2 por 3, o sea, cuántas veces se repite ese 2 para poder encontrar el resultado, ¿sí? De tanto que el cerebro mecaniza ese proceso, ya cuando le dicen cuánto es 2 por 3, él de una vez va a decir 6, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede?
que ya empieza a generar también nuevos conocimientos. Entonces ya cuando pasamos al proceso de la división, ya entiende que reagrupando y que de pronto haciendo el proceso de multiplicación de una forma diferente, va a desarrollar un nuevo proceso matemático que es la división. Y ya después empiezan a ver las fracciones, ¿sí? Porque ya el cerebro quemó unas etapas de orden ascendente, de orden descendente, ¿cierto? De agrupación, de selección, y ya a partir de los 12 años ya empieza a desarrollar todo tipo, ya es más fácil adquirir el conocimiento. Sí, por eso es que las multiplicaciones y las divisiones se enseñan en cuarto y en quinto, no en tercero ni en segundo. Ni enseñamos al niño a sumar ni a escribir en preescolar, porque ya Jean Piaget nos enseñó que existen 4 etapas que nos enseñan cómo debemos nosotros desarrollar el aprendizaje en los niños. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiarnos bien estas etapas y luego analizar cada teoría que nos da cada pedagogo para luego llevarla a la práctica y que el aprendizaje sea significativo, que es de lo que vamos a hablar con el siguiente pedagogo. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les estaba hablando del aprendizaje significativo? Teníamos que enseñarlo, que el conocimiento que estábamos impartiendo al niño tenía que quedar muy bien grabado para que pudiera proyectarlo y pudiera aplicarlo en el futuro. En la clase pasada yo hablaba mucho y usaba mucho la palabra aprendizaje significativo, que pues en resumen eres de lo que es hoy están aprendiendo, ¿sí? Entendiendo que para que el aprendizaje sea significativo debemos seguir un proceso, ¿sí? Debemos conocer unos pasos, concretarlos y continuar en el proceso para que el niño pueda adquirir el aprendizaje y sea de forma mucho más fácil. Por ejemplo, hay personas que no son muy buenas en matemáticas, ¿cierto? Que, ay, no, profesora, que esos casos de factorización a mí me dieron duro, que la trigonometría yo no la entiendo, química me va muy mal, en física me va pésimo. ¿Por qué? Porque porque nuestro cerebro no se desarrolló correctamente en este campo de los números para poder entender más adelante, ¿sí? No tuvimos una buena orientación. Por eso es que es tan importante que las profesoras de preescolar sean bien habladas, sean bien portadas, bien vestidas y bien comportadas, porque son el modelo a seguir de esos niños. Y si no son personas letradas, inteligentes, lo que van a hacer es a dañar una vida. ¿Qué días? Precisamente el día del profesor, un padre decía eso. Él decía que nosotros, el papel de los profesores es muy importante porque lo ayudamos en su creación. Sí, o sea, Dios crea el ser humano, pero nosotros los profesores somos los que le damos las bases para que ellos continúen en la vida. Sí, los papás son los principales, pero nosotros los tenemos la mitad de la mañana o la mitad de la jornada. Por lo tanto, también somos directamente responsables de cómo va ese niño, a desarrollar su vida. ¿Sí? Entonces, ya copiaron David Ausubel, ya copiaron el aprendizaje significativo, que es la teoría de la que él habla, ¿cierto? Ahora les voy a empezar a dictar. Entonces, vayan agarrando sus lapiceros y porfa se van a... La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel, la idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente. 2 puntos. Conocimiento verdadero
que solo pueden hacer cuando los nuevos contenidos, conocimiento verdadero, que solo pueden hacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores, punto y coma. Conectan con los anteriores, punto y coma. No porque sean lo mismo, coma, sino porque tienen que ver con estos de un modo y ser presencia para este a partir de su corporalidad, incluyendo también la posibilidad de participar en procesos de formación y desarrollo físico y motor. Entonces, esta dimensión lo que trata es del cuerpo, ¿sí? De los movimientos del cuerpo. Esta dimensión nos invita a conocer que nuestro cuerpo maneja dos tipos de motricidad. La motricidad fina y la motricidad gruesa. ¿Sí la alcanzan a ver? Motricidad fina y motricidad gruesa. Motricidad fina y motricidad gruesa, pero quiero que hagan énfasis en las imágenes y cómo está dividida una parte. Motricidad gruesa está en la parte derecha y motricidad fina está en la parte izquierda. Se dan cuenta que en la parte donde está motricidad gruesa están los niños corriendo, ¿sí? Y en la motricidad fina están los niños sentados, hay una niña con lentes. Ya les voy a explicar eso a qué hace referencia. Y ahí sí necesito que me vean porque la explicación sí es fundamental. ¿Listo? ¿Ya copiaron todas motricidad fina y motricidad gruesa? Volví. Entonces, lo que les quería explicar es lo siguiente. Nosotros manejamos una corporalidad, ¿cierto? Nosotros somos seres humanos corporales, que nuestro cuerpo también se divide en esa corporalidad, también la dividimos en dos partes, motricidad fina y motricidad gruesa. La motricidad gruesa es la que enfoca todo lo que tiene que ver con movimientos bruscos del cuerpo. Ojo, no empujones, sino movimientos como subir y bajar la mano, ¿sí? Mover la pierna, saltar, la capacidad de saltar, de correr, de trotar, de marchar, ¿sí? Todo eso engloba la motricidad gruesa, los movimientos grandes de nuestro cuerpo, girar, saltar, bailar, mientras que la motricidad fina encaja, como su palabra lo dice, movimientos finos, cosas pequeñas, ¿sí? Que es lo que tenemos que trabajar y conocer principalmente en el preescolar. Todo el pre, y también va enfocado todo el pre. Por ejemplo, yo por aquí les tengo unas imágenes también de cómo podemos trabajar la motricidad fina y ustedes van a decir, ah, sí, profe, yo ya había visto eso. Mire, por ejemplo, esto es de colores, no sé si lo alcancen a ver bien. Sí, que hay unos algodoncitos de colores y el niño lo que debe hacer es que cada color lo debe encajar en el rollito que corresponde. Hay otra actividad que es la de las pinzas. No sé si se dan cuenta que la niña está usando unas pinzas, ¿sí? Para meter los algodoncitos.
En esta siguiente actividad están igual trabajando con las pinzas y seleccionando. Acá, aquí era donde quería llegar. Estos movimientos y estos procesos que nosotros hacemos en el preescolar, de seguir puntos, el zigzag, el ensartado, el cortado, ¿se acuerdan que ustedes lo hicieron en la primera clase conmigo? Todos esos ejercicios son para estimular. Miren este tan bonito que está acá, no sé si lo alcanzan a ver. Espérense y ubico el celular. Esto se hace con bolitas de alberja o caraotas, ¿sí? Y se pintan. Aquí hay uno que lo están haciendo con copitos. No sé si lo alcancen a ver. Bueno, esos ejercicios de motricidad fina son los que hacemos nosotros en el preescolar para estimular el agarre del lápiz, ¿sí? Para poder estimular esto, el manejo de las tijeras. Hay muchas personas que no saben que las tijeras tienen un huequito más grande y uno más pequeño. ¿Por qué? Porque se manejas con estos 3 dedos, ¿sí? Que son los que más o menos manejamos con más fuerza. Por eso es que a veces no, en el preescolar la mayoría de veces peleamos por tener este tipo de colores, que son los colores gruesos, para que al niño se le facilite más el agarre. Entonces, la motricidad fina nos ayuda a trabajar eso. Son movimientos finos, rasgar, punzar, cortar, colorear. Sí, son movimientos que no necesitan ser grandes, sino que se van a manejar en el entorno, en el contexto del cuaderno, sí, en espacios pequeños. De eso se trata la motricidad fina. Entonces, entendido el ejemplo, les voy a pedir que coloquen como subtítulo motricidad fina, que les voy a dar la definición. Entonces, motricidad fina se define a través de los pequeños y precisos movimientos a través de los pequeños y precisos movimientos. Punto aparte. Por ejemplo, dibujar, coma, escribir, coma, hacer nudos, coma, recortar, coma, hacer muecas o incluso tocar un instrumento. Por eso es que nosotros en el preescolar ponemos a jugar a los niños con plastilina, se les pide papel seda, que hacía referencia a los movimientos suaves del cuerpo, ¿sí? A esos que usamos para escribir, para manejar las tijeras, para ensartar. Miren, por ejemplo, voy a hacerles un ejercicio de motricidad fina que casi no pueden hacer. Háganlo ustedes en su casa y la que me digan, profe, yo no soy capaz. A ver si lo hacen o no. Hagan esto. Y esto. No, profe, yo no soy capaz. con la derecha. No, me tocaría hacer. ¿Sí ven? Son movimientos de motricidad fina que muchos niños y muchos de nosotros no somos capaces de manipular. Yo no soy capaz, profe. No soy capaz. Hacer tijeritas tampoco. Mire, abrir y cerrar.
Están tiesos mis deditos, pero están tiesos. La cuarentena los tiene tiesos. ¿Ven? Son movimientos de motricidad fina que no logramos dominar. A muchas personas les es muy difícil ensartar una aguja y no porque tengan problemas de visión, sino porque la mano les tiembla mucho. Sí, o no pueden hacer estos ejercicios motrices finos de seguir, de hacer una línea en una hoja blanca o de escribir en un tablero en blanco, porque se van para el cielo o bajan. Y son esos movimientos corporales finos los que a veces no sabemos desarrollar y que la dimensión corporal nos invita a conocerla para aprenderla a desarrollar en los niños. Y por eso es que están todos esos ejercicios de rayado, punzado, de seguir los punticos, de coser, de seguir el contorno de la figura con el dedo índice, de conocer los nombres de los dedos. ¿Alguna se sabe los nombres de los dedos? De la mano, no son dedos como tal. ¿El nombre de los qué, profe? Los dedos de la mano. El índice, el índice, pulgar, el índice, índice, ese creo que es el dedo corazón, creo. Anular, corazón, Anular, corazón, meñique y pulgar. Y muchos niños no conocen los nombres. Miren, muchas están preguntando por ahí en el fondo de la escucha, ¿cómo se llama usted? ¿Por qué? Porque no conocemos bien, entonces ¿cómo pretendemos conocer nuestro cuerpo? Empezamos desde lo más pequeño. ¿Lista? Entonces, 11:20, Dios mío, se me fue la mañana. Vamos ahora con motricidad gruesa. Cierren el micrófono. Motricidad gruesa. Es la capacidad que tiene el cuerpo, es la capacidad que tiene el cuerpo para hacer movimientos grandes. Por ejemplo, gatear, saltar, caminar o correr. En educación tenemos que entender y tener en cuenta, y entender que empezamos desde lo más grande a lo más pequeño. Lo primero que tenemos que aprender a manejar con los niños es la motricidad gruesa, ¿sí? Por eso es que debemos hacer el proceso de marcha, por eso es que en preescolar corremos, caminamos sobre la línea, aprendemos a subir escaleras, ¿sí? Cantamos canciones como arriba, abajo, adentro, afuera, siempre soy feliz, arriba, abajo, y esas canciones de manos arriba, manos abajo, el rey manda que se toquen los pies, la canción del cuerpo, ¿sí? Porque estamos enseñándole a nuestro cuerpo que se puede agachar, que se puede levantar, que se puede girar, que puede correr, que puede saltar, que puede caminar, que puede brincar, que es una diferencia muy grande entre brincar y saltar, que nos podemos desplazar corriendo, nos podemos desplazar caminando, nos podemos desplazar saltando, nos podemos desplazar brincando, ¿sí? Todo eso tenemos que enseñárselo a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que ya después de que conozcan qué es subir una mano, bajar una mano, correrla a la derecha, correrla a la izquierda, ya podemos manejar los movimientos finos. Entonces ya se les puede pedir a los niños algo como muevan la manito hacia afuera o hacia adentro, o cantar la canción del huevito, de este dedito compra un huevito, este lo cocinó, este lo fue pelando, este lo fue salando, y llegó el gordo dragón y se lo comió, o la de palo, 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 palito, palo, que son las canciones que yo les enseñé al principio.
¿sí? Primero trabajamos la parte corporal gruesa y luego vamos a trabajar la fina, ¿sí? Porque primero debemos enseñarle que esto es manos al frente para después enseñarle que con la mano al frente es que se cantan las canciones. Sí, todo está muy engranado, todo nuestro cuerpo no es la excepción. Por eso ellos lo primero a veces que empiezan a decir, a hacer es así, los bebés. Los que tienen bebés en casa, lo primero que como que hacen es esto, ¿cierto? Porque ya están conociendo algo que es lo único que han podido mover, que es su cabecita, porque han podido succionar o han podido usar la tetita de la mamá. Y de ahí se van desarrollando todos los movimientos corporales involuntarios de los bebés de 0 a 2 años, de 0 a 1 año, perdón. Pero ya, cuando ya en el preescolar aprendemos a manejar nuestro cuerpo, ya empezamos a desarrollar también la parte fina de nuestro cuerpo, que son los movimientos de las manos, hacer estos movimientos chiquiticos de los dedos, a mover cada dedito. Hay personas que hacen este ejercicio y les empieza a doler la mano, a mover las muñecas. Todos estos son movimientos corporales finos. Sí, por eso es que hacemos el ejercicio de agarrar los frijolitos y meterlos en otro empaque, o el contorno de las figuras. Sí, todo eso abarca la motricidad fina, mientras que la motricidad gruesa abarca los movimientos grandes, como mover los brazos, mover las piernas, saltar, brincar, bailar, correr, subir y bajar escaleras, mover objetos con las piernas, arrastrarse, saber cómo arrastrarse, cómo gatear, porque si no fortalecemos eso, más adelante pueden haber problemas. Por ejemplo, los niños, no sé si conocen casos de niños pequeños que no gateen. Los niños cuando no gatean, cuando ya entran a la etapa escolar, tienen problemas en el agarre con el lápiz. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza en el brazo y el antebrazo. Entonces no tienen una estabilidad. ¿Entendido hasta ahí? Alcen la manita, díganme sí o no. Muy bien, Marvel. Ingrid, bien. No veo más. Andri, Keila, Juliana. Bien, Elsie, bien, Jenny. Listo. Entonces, ya que me han entendido, ya que está explicado lo de la dimensión corporal, vamos con la dimensión comunicativa. Les voy, coloquen como título dimensión comunicativa y les voy a mostrar la diapositiva. Entonces, en esta dimensión, llevamos a la práctica lo que nos hablaba Vygotsky, ¿sí? Que todo tiene un nombre y todas las cosas tienen un sentido, ¿sí? Y que todo debemos colocarlo según como lo estamos nombrando. Por ejemplo, arriba, y esto es arriba, arriba de, ¿sí? Arriba de, encima de mí, arriba del vaso, debajo del vaso, a un lado del vaso, al otro lado del vaso. ¿Sí? Enseñarles a manejar ese tipo de lenguaje que manejamos nosotros normalmente, que ellos no conocen. ¿Sí? Enseñarlos a que vayan captando frases que nosotros decimos, por ejemplo, cuando estamos contando un cuento, que Pepito Pérez estaba triste porque se le había perdido la pelota. ¿Cómo estaba Pepito Pérez? Triste. ¿Qué figura había en el cuento? Entonces, una pelota. ¿Sí? A todo tiene un nombre. Y para que podamos entender el contexto en el que el niño se desarrolla, debemos darle un nombre para que pueda tener un sentido. ¿Sí? Aquí también entra mucho la sensibilidad en los sonidos, cuando son sonidos fuertes, por eso en el preescolar tocamos a la banda,
y a veces gritamos y a veces no gritamos, hablamos pasito, ¿sí? Con la canción de, ¿cómo es? Juan Paco Pedro de la Mar. Sí que se usan diferentes tonos. Todo eso engloba la dimensión comunicativa. Entonces, les voy a dictar algo de la dimensión comunicativa y con eso cerramos la clase porque ya son las 11:30. En el taller vienen 3 compromisos. Acuérdense que ustedes deben enviarme las fotos, ¿sí? De lo que hemos hablado hoy. Describe una clase llevando a la práctica los aportes pedagógicos vistos en clase. O sea, los de María Montessori, Vygotsky o Ausberg. El siguiente punto que está en el taller es por qué consideras que un docente debe conocer las dimensiones del ser humano, que fueron las dimensiones que yo les hablé ahorita. Y ya el siguiente propositivo, ustedes deben investigar un pedagogo actual y analizar el aporte a la educación. ¿Sí? Ese es el compromiso que yo les voy a dejar sobre el desarrollo de la clase de hoy. ¿Listos? Y para poder entender la dimensión comunicativa, vamos a copiar lo siguiente. Me avisan cuando ya estén listos para empezar a copiar. Listo. Es el medio de interacción con los demás. Es el medio de interacción con los demás, consigo mismo y con el entorno. Punto aparte. La dimensión comunicativa, distintas formas de interacción que posibilitan a los niños distintas formas de interacción que posibilitan a los niños a establecer diálogos que les permiten expresar sentimientos, que les permiten expresar sentimientos, emociones, necesidades y pensamientos. Profe, pensamientos. Ahí vamos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta dimensión la debemos estimular enseñándole a los niños, por ejemplo, ese ejercicio que nosotros hacemos de comunicar a los lo que sentimos, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando llegan y están de pronto achicopaladitos, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás triste? O esos niños que de un momento a otro empiezan a llorar. ¿Por qué estás llorando? Dime qué te pasó. Puedes hablar, podemos comunicar, ¿sí? Acuérdense que no solo nos comunicamos pues, por la voz, también hay niños que, por ejemplo, ven algo que no les gusta y de una vez empiezan a llorar, ¿sí? Por ejemplo, que les sirven, a mí me pasa mucho con una niña en el salón, que cuando vimos las rezas, ella apenas veía el signo menos en el tablero que yo les coloreaba, se ponía a llorar. ¿Por qué? Porque se asustaba de ver que era algo nuevo que ya no conocía. Como solo sabía sumar, pero no sabía restar, pues apenas veía el signo menos se ponía a llorar. Listo, mis amores, entonces espero que hayan entendido las dimensiones. Cualquier cosa me pueden escribir para aclarar dudas.